un reto, ¿eh? Esto de predicar cada semana, Dios tiene que ayudar, ¿eh? Porque es grande. Abrir las escrituras y leerlas, primero te tienes que bañar de oración para que Dios te ayude, porque si no, no entiendes nada. Eres el autor de la palabra. Entonces es mejor que uno se asiente para que su mente se siente y pueda concentrarse para que pueda alinearse a lo que quiere decir la palabra. Entonces la verdad es que lo que hace el Rafa cada 2 veces por semana es le tiene que sostener Dios, si no, un ministerio no se sostiene. Y bueno, vamos a seguir con la predicación de Jonás, que hemos hecho durante 4 semanas, no consecutivas, porque no lo he hecho consecutivo, pero ya terminamos con Jonás y tenía 4 capítulos y este es Jonás 4. Y ya es el primer libro que acabo. Alguna vez lo he hecho salteadamente, pero traer un libro entero ha sido el primer trabajo que he hecho, no será el último. Porque la verdad es que me he metido en esto de la predicación no sé cómo. Es como cuando dice Rafa que me he despertado en su redil y no sé cómo, pues lo mismo. Pero bueno, Dios es bueno y Dios ayuda. Y esta es Jonás 4, que lo he titulado a este sermón, a esta predicación, la gracia que nos sostiene, ahora nos envía. Y veremos el desarrollo de por qué nos envía la gracia de Dios. Y con una idea central de este capítulo. La gracia soberana de Dios confronta nuestro corazón. La gracia soberana confronta nuestro corazón. Y esa palabra de confrontar, lo hemos dicho muchas veces, pero tenemos que saber el significado de lo que es la palabra confrontar, que significa que te muestre algo de tu vida que no está bien para que lo reconozcas y para que cambies. Te muestra un aspecto de tu vida que no está bien, por eso te confronta. No es para humillarte, ni para castigarte, sino para corregirte y acercarte más a Él. Por eso Dios confronta nuestro corazón todos los días. Porque el pecado nos engaña para llevarnos al arrepentimiento y para transformarnos. Por eso siempre está obrando el Espíritu en nosotros y obra con ese sentido. Dios no solo quiere perdonarnos, quiere cambiarnos desde adentro, quiere que haya un cambio, que se produzca un cambio en nosotros por nuestra condición pecaminosa que tenemos. Venimos a Dios pecadores y nos perdona, pero luego tiene que haber un cambio y por eso confronta nuestro corazón. Y por causa de nuestra pecaminosidad que tenemos en nosotros, alguna vez hago una pregunta, ¿no? ¿Alguna vez nos hemos enojado con Dios porque no hizo lo que tú esperabas? Eso es por causa de nuestra naturaleza. Y nos enfadamos. ¿Alguna vez ha pasado? Seguramente que sí. A mí me ha pasado. No creo que sea el único de por qué nos enfadamos cuando no entendemos las cosas. Y a veces puede pasar, es normal. En nuestra naturaleza, lo normal es no entenderlo todo. Entonces cabe la posibilidad de que nos enfademos. Sí. Pero ¿sabes por qué? Porque no entendemos su voluntad, ni su propósito, ni la inmensidad de su soberanía. Y en pocas palabras es porque no entendemos el obrar de Dios. Por eso llegamos a enfadarnos. No conocemos bien a Dios. Por eso el obrar de Dios en nosotros para que nos alineemos a su voluntad. Y a Dios le ha placido revelarse por medio de su palabra para que le conozcamos como es Él. Cuáles son sus atributos, su carácter compasivo y su justicia. Por eso se revela por medio de la Escritura para que le conozcamos. No le conocemos porque de otra forma. Podríamos decir 1000 formas de que yo conozco a Dios, pero si no es por medio de la Escritura, no, entonces no, porque sería un pensamiento tuyo. Yo creo que es así. Y seguramente que nuestro pensamiento no se acople ni sea como Dios es.
porque mis pensamientos o son malos, o son incorrectos, o son pequeños para conocer a Dios. Pero a Dios le ha placido revelarse por medio de su escritura. Y hoy podemos verlo y lo vamos a ver en Jonás 4. Y este capítulo funciona como un espejo para la iglesia. Desde que empecé Jonás 1, dije, nosotros somos Jonás. Lo dije en Jonás 2, lo dije en Jonás 3 y lo digo en Jonás 4. Es un espejo para la iglesia. Cuando vez que digamos Jonás o el profeta, poned vuestro nombre. Yo pondré Adolfo. Así soy yo. No soy diferente a Jonás. Y vamos a empezar a leer todo el capítulo 4. Y cuando terminemos de leer, oramos y damos gracias a Dios por la lectura. Jonás, capítulo 4, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a irme a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes de hacer el mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó abajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de una noche pereció? Y no tendría yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha, y muchos animales. Vamos a orar y preparar nuestro corazón ante su palabra. Padre Santo y mi Dios eterno, Señor, tu palabra ha sido leída, Dios mío, Señor, y nos exponemos a ella. Te pido, Dios mío, Señor, que nos ayudes a entender el propósito de tu escritura. Dios mío, Señor, está tu Espíritu aquí en medio de nosotros. Obra, Dios mío, Señor, abre nuestros oídos, nuestra mente, Dios mío, Señor, nuestro corazón, para que tú puedas transformarlo, Dios mío, porque sabemos que lo que tú quieres es transformar nuestro interior. Nos exponemos a ella para que tu Espíritu obre por medio de tu palabra. Nuestros oídos sean abiertos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a hacer bloques de pensamientos cada versículo, de versículos, porque fijaos que del capítulo 1 al capítulo 3 vemos cómo Jonás se enfada porque Dios quiso perdonar y decidió no castigar al pueblo de Nínive porque se arrepintió. Jonás profetizó, no profetizó arrepentiros, sino profetizó castigo, profetizó destrucción. Nínive reconoció su maldad ante el Dios que proclamaba Jonás y ellos se arrepintieron. Ahora Jonás está enfadado. Y lo vemos del 1 al 3. Cómo Jonás está enfadado. Y vemos cómo Jonás cree conocer al Dios misericordioso, pero no le conoce ni se quiere parecer a él. ¿Cree conocerlo? Porque cuando estaba en el pez, oró, y sabiendo
que le iba a librar de ese mal. O sea, parecía que su oración iba guiada no hacia la misericordia de los demás, pero sí parecía que conocía al Dios misericordioso. En la oración iba hacia él, hacia que me vas a sacar de aquí y voy a ver tu santo templo. Eso decía, creo que es el capítulo 2. Y ahora va y se enfada, porque no conoce a Dios y no está de acuerdo con lo que está pasando. Él ha profetizado la destrucción y ha visto que Nínive se ha arrepentido. Y Jonás se enfada, porque no entiende la situación. Y no se quiere parecer a él. Lo entiende, pero se niega a la decisión que ha tomado Dios. Y por eso desea morirse. No entiende su decisión de querer perdonar a esa gran ciudad que dijo que había, más de 120.000 personas. Se enfadó y deseaba hasta morir. O sea, deseo morir porque tú vas a obtener misericordia. Ese es el corazón de Jonás. Ese es el corazón que vemos cómo se desarrollan los textos y dice, deseo la muerte. Lo dice así. No está dando rodeos. Deseo morirme antes que ver cómo tú perdonas. Vemos cómo Jonás tiene una doctrina correcta de Dios, pero su corazón no está alineado a la doctrina que él conoce de Dios. Él conoce algo de Dios, pero su corazón es pecaminoso. Por eso entendemos ahora su vida, porque no está alineado al carácter de Dios. El obrar de Dios es para que nos alineemos a lo que sabemos. A veces parece que sabemos más de lo que hacemos. Siempre, bueno, eso creo que siempre va por delante. El tener doctrina, el saber, yo creo que nunca va a ir compaginado con nuestro corazón. Y el obrar de Dios es para que hagamos y sea un vivir, sea algo práctico lo que sabemos, no solo sea una teoría. Eso hace el Espíritu. Yo a veces me niego y no quiero, y lo sé. Mi doctrina no está aquí, pero mi corazón puede estar aquí. Y Dios va obrando por medio de su Espíritu para que lo que vaya sabiendo vaya alineado. Por eso nos confronta, porque hay equivocaciones en nosotros. Tenemos errores en nuestro corazón. Y mira cómo Dios se muestra por medio de su Escritura. Dice en Éxodo 34, de 6 al 7. Dice Éxodo 34. Dice, y pasando Jehová por delante de él, este es Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo trata por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Así es como se revela Dios por medio de su palabra. ¿Cómo es Él? Esto nos recuerda de que nadie es salvo por méritos suyos, sino por gracia. ¿Por qué? ¿Nínive se merecía la misericordia? No. ¿Israel se merecía la misericordia? Tampoco. ¿Jonás se merecía la misericordia? Tampoco. Es por gracia. Dios está repartiendo gracia y se muestra cómo es. ¿Ahora lo entiendo? ¿Me alineo a eso? ¿A que Dios tiene misericordia para todos? Por eso es el tratar de Dios. Dios es bueno con nosotros siempre. Sobre el versículo 4 y 5, dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella y a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. O sea, aún estaba esperando algo. Jonás estaba esperando algo. Se enfadó porque diciendo, no entiendo por qué nos has destruido, pero a ver si pasa. Aún me siento a ver si veo destrucción. Son bárbaros. Nínive era una ciudad bárbara. Ha traído mucha muerte. Y yo creo, es en nuestro juicio de valores. Nos hacen algo y dictaminamos
un juicio eterno, nosotros. Así somos nosotros. Dictaminamos, nos ponemos de jueces y dictaminamos un juicio eterno. Cuando es por gracia, el que perdona es Dios. El Evangelio no solo nos da perdón, nos llama a un arrepentimiento continuo por nuestro corazón, nos llama a arrepentirnos. Eso es lo que hace el Evangelio. Dios me está confrontando para que me arrepienta, pero no solo me tengo que arrepentir cuando me arrepentí al principio, es un arrepentimiento continuo y eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que está haciendo Dios con Jonás, con el profeta, por su corazón. Le está confrontando y le está guiando a un arrepentimiento para mostrarle su corazón. Eso es lo que hace el Evangelio con la iglesia. Nos guía hacia un arrepentimiento continuo, siempre. Ahora tengo una pregunta y es, ¿por qué tanta insistencia de parte de Dios con este profeta? Y vamos a Hebreos 12:6. Esta es la respuesta de por qué Dios insiste. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Por eso tanta insistencia, por eso tu hijo. A tu hijo le dejas sin corrección. No, ¿por qué? Porque lo amas. Niño, que te vas a caer. ¿Por qué no dejamos que se caiga? Porque le amamos. Eso es lo que hace Dios. Por eso es tanta insistencia con el profeta. Porque le tiene por hijo. Porque Dios ha tomado la responsabilidad de tenerle como hijo y de corregir al profeta porque es suyo, es su hijo. Por eso tanta insistencia, desde el primer momento que dijo que no. ¿Por qué tanta insistencia con nosotros? ¿Por qué tanta perseverancia de parte de Dios hacia nosotros? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Por eso tanta corrección, por eso nos confronta. Por eso tanta insistencia de parte de Dios. ¿Nos abandona? Nunca nos abandona. Somos sus hijos. ¿Qué le ha costado a Dios el Padre que seamos sus hijos? La muerte de su hijo, la encarnación de su hijo, nacer, vivir, morir, resucitar y ascender e interceder. Todo eso le ha costado al Padre. Ahora, ¿nos va a abandonar? Jamás. Por eso tanta insistencia, porque le ha costado mucho el poder nosotros ser sus hijos. Del 6 al 8 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, de la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, tuvo la alegría del día. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás y se desmayaba y deseaba la muerte. Mejor me sería la muerte que la vida. Le está dando una insolación y él diría, solo me falta una insolación. Solo me faltaba esto. Después de que encima no manda juicio, encima me está dando el sol en la cabeza. Vemos como Jonás se alegró por un bien que le pasaba a él, pero cuando le sale mal el bien que le había pasado, él se enfada. Él no quería un mal para él, pero sí para los demás. Ese es el fallo que él tenía. Yo quiero un bien para mí, pero para ti, si viene juicio, mejor. Ese es el corazón de Jonás. Ese es el corazón del profeta. Ese es el corazón de Adolfo. Y lo que hace el Evangelio es redefinir a lo que amamos. Eso es lo que hace. Cambia el corazón. Que debe de ser personas por encima de nuestro confort. Parece un poco diciendo, hombre, claro, normal, ¿cómo voy a querer un confort? Pues sí, amamos más el confort. Así somos. ¿Más que las personas? Sí. No es
No es tan raro este Jonás. Es más parecido a nosotros de lo que parece, de lo que creemos, ¿eh? Ahora fijaos, Cristo dejó su gloria para buscar y salvar a perdidos. Nosotros somos llamados a un amor que cuesta. Cuesta. Cuesta amar a la gente que no conoces, cuesta amar a las personas. Somos difíciles de amar. Pues eso es lo que hace el Evangelio, te redefine, te cambia y te hace amar a las personas. A veces es difícil amar a las personas, y más, por ejemplo, cuando somos distintos, por ejemplo, digamos, de etnia, de distintos lugares, de distintos sitios, más todavía. Dios te cambia el corazón al carácter de Cristo, al amor de Cristo para amar a todo el mundo. Y es sacrificial, ¿eh? Por naturaleza eso no sale. Pero Dios obra para que eso pase, para que eso se produzca en nosotros. Y ya del 9 al 11 dice, entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni te hiciste crecer, en espacio de una noche nació, en otra noche murió? ¿Y no tendría yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, de cuando hay más de 20.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y de su mano izquierda y muchos animales? Dios no está preguntando a Jonás, le está haciendo una pregunta para ver lo desviado que está su corazón de la voluntad de Dios. Le está enseñando lo que hay en su corazón, lo desviado que está de la voluntad de Dios y del corazón de Dios, de lo lejos que está el corazón de Dios. Vemos cómo la gracia de Dios no deja sin corrección al profeta. Dios expone la incoherencia. Jonás tiene compasión por una planta e indiferencia por las personas. Es fuerte, ¿eh? Lo que le pasó es increíble. Tengo una tristeza porque me ha pasado esto con esta planta y ahora va y se muere. Por una planta. Pero esas 120.000 personas a ver si se mueren todos. Es una incoherencia. Ahora vemos el corazón de Dios. Este es el corazón humano, no el de Jonás. Este es el corazón humano. Cómo es incoherente en el amor. Y ahora vemos en Juan 3:16. Este es el versículo por excelencia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Cristo vemos la compasión suprema de Dios por los perdidos. Ese es el corazón de Dios y el corazón humano. ¿Cómo es compasivo Dios? Qué bueno es Dios, que ha sido capaz de mandar a su único Hijo a morir por nosotros. Si hemos sido alcanzados por el Evangelio, somos llamados a reflejar ese mismo corazón, el corazón de Dios, el corazón de Cristo, el corazón de Dios, el Padre, que mandó a Cristo, y Cristo obedeciendo yendo a la cruz por nosotros. Ese es el obrar de Dios para que nos conformemos al carácter de Cristo. Y el amor es carácter de Cristo, su carácter. Él es amor. Y ese es el obrar de Dios en nosotros para que lleguemos a eso, poco a poco, pero que seamos transformados. Si hemos sido alcanzados por el Evangelio, somos llamados a reflejar ese mismo corazón misionero. Misionero. Y Cristo vino a una misión. ¿Y cuál es la misión de la Iglesia? La misma de Cristo. No es otra diferente. No es una misión la de Cristo y otra misión la de la Iglesia. Es continuar la misión de Cristo. Proclamar el Evangelio del arrepentimiento y de la fe. Es el mismo.
Mirad qué diferencia. Jonás se enoja por la gracia, Cristo es la gracia que se entrega en la cruz. Jonás quiere ver morir a la ciudad, Cristo muere para dar vida y perdonar a pecadores de todas las naciones. ¿A quién somos llamados a imitar? Porque ya somos como él, como el profeta. Imitar a Cristo. Ahora una pequeña reflexión. ¿Refleja mi vida el corazón compasivo del Evangelio? Eso es para pensar. ¿Lo refleja? ¿Refleja mi corazón, el corazón compasivo del Evangelio? ¿Lo refleja? ¿Refleja compasión? ¿Refleja amor? Y bueno, ya hemos terminado con el libro, con los versículos. Hemos hecho todo Jonás. Y este libro entero, Jonás 1, Jonás 2, Jonás 3, Jonás 4, nos muestra que Dios está en control absoluto de todo. Lo hemos visto, un Dios soberano, todopoderoso, que controlaba todas las circunstancias y no había nada que se escapase de su plan, y que su gracia alcanza al pecador rebelde y al creyente endurecido. Abarca todo, abarca a toda la humanidad. Al que no cree, misericordia, y al que cree aún, que ya cree, corrección. Dios persiguió a Jonás cuando huía, Dios quebrantó a Jonás cuando estaba en lo profundo, Dios perdonó a Nínive cuando se arrepintió, y Dios confrontó a Jonás cuando su corazón no estaba alineado al de él. Ha sido un libro que de verdad que me ha marcado. Hemos visto los atributos de Dios, hemos visto el poder de Dios, hemos visto la soberanía de Dios. Y esto nos muestra que la gracia de Dios no solo rescata al perdido, sino que también corrige. Muchos de nosotros somos como el profeta, conocemos a Dios, predicamos su verdad, pero a veces resistimos su voluntad, queremos su misericordia para nosotros, pero nos cuesta proclamar esta verdad para que otros se salven. Y la tenemos. Y a veces nos cuesta predicar el Evangelio. No lo hacemos. Sin embargo, Dios sigue obrando por misericordia entre medio de nosotros. Hemos visto que Dios usa cualquier circunstancia, tormentas, silencios, circunstancias adversas para ver nuestro carácter, nos confronta. Y como hemos dicho al principio, no lo hace para destruirnos, sino para corregirnos. Las tormentas nunca vienen a destruir. Dios controla las tormentas. Y en ningún momento es para ahogarte. Dice, sí, a Jonás no le quería ahogar, a ti tampoco. El pez fue un socorro, fue una gracia que Dios tuvo para llevarlo a tierra. ¿Cómo lo podría llevar de medio del mar, dentro de un pez? En medio de una tormenta Dios controlaba todo. Dios controla todas nuestras malas circunstancias para hacernos llevar a tierra y poder alinearnos a su voluntad. Y si aún somos tercos, aún sigue insistiendo. Jonás termina, esto es increíble porque es verdad que Jonás no, termina sin una respuesta del profeta. No vemos cómo el profeta reconoce. No termina. Termina enfadado. Y Dios diciendo, ¿por qué te enfadas? Ahí termina. No vemos la aclaración de este libro. Pero Jonás, ¿qué pasó con el Jonás? Y es porque la respuesta debe venir de nosotros. Somos Jonás. ¿Qué respuesta damos a todo lo que nos pasa? Debe de venir de nosotros. Dios hoy nos preguntaría, ¿amas lo que yo amo? ¿Te duele lo que a mí me duele?
¿Estás dispuesto a obedecer aunque no entiendas todo? El mensaje final de Jonás es muy claro. El Dios soberano extiende su gracia al rebelde, al arrepentido y al endurecido, para traerlos a un corazón conforme al suyo. Así que nos tenemos que arrepentir hoy por ser como el profeta. Que Dios siga obrando en nuestro corazón, porque lo que quiere es conformarnos, llevarnos, guiarnos para que entendamos que estamos equivocados y reconducirnos para ser como Cristo. Y reflejemos el carácter y la compasión al mundo. Debemos de predicar el Evangelio. Debemos de entender que si alguien no escucha el Evangelio, ¿cómo se salvará? Si no hay quien les predique. La Iglesia tiene la gran comisión de predicar. Predicar el Evangelio es un privilegio, no debe de ser una carga, debe de fluir. Que Dios ayude y obre en medio de su Iglesia para que podamos predicar bien el Evangelio. Esa es nuestra gran comisión. Y bueno, hasta aquí el mensaje. Ya hemos terminado con Jonás. Dios mediante ya traeremos otra cosa, otro libro. Dios es bueno. Mira, os voy a contar una cosa. El otro día me paró un muchacho, me paró un hombre y empezó a contarme una pena. Y yo sabía que tenía que predicar el Evangelio y no podía. No había el momento de predicarle el Evangelio. Y yo callaba y le escuchaba. Pero yo estaba esperando el momento y no sé por qué me callaba. Y al final la conversación me llevó al Evangelio. Yo sabía que tenía que predicar el Evangelio, pero yo no lo predicaba. No le decía nada. Yo callaba. Y no sabía cuándo entrar con el Evangelio. Y yo lo escuchaba. Y al final la conversación fue sola y se produjo tuvo un golpe, tuvo un accidente y tal. Digo, Dios te está dando oportunidad para que te arrepientas y creas. Y ya entremos con el Evangelio. Se puede, podemos predicar. Tenemos entrada en todas las conversaciones, sea de golpe o sea esperando esa conversación, para predicar el Evangelio, para que más puedan ser salvos y podamos todos trabajar y obrar en la gran comisión, que es predicar el Evangelio a toda criatura de todos los sitios. Hasta aquí, que Dios os bendiga mucho y bendiciones.